Buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Morales y hoy estamos de nuevo en un post partido Peñarol Juventud de las Piedras. Peñarol volvió a la victoria, pero antes del análisis decirles que ahora sí, se volvió al canal con cámara, esperemos que haya mejorado el audio también. Y bueno, nos metemos en el partido. Un Peñarol que desde la fecha 1 no ganaba y hoy lo vuelve a conseguir. Teníamos que remontarnos al último partido de Damián García contra Progreso. Un Peñarol que tuvo un primer tiempo muy aburrido, a mi gusto mal planteado, o más que mal planteado, con mala actitud. Notaba a los jugadores, sin ser el caso de Eric Remedi, que para mí es la gran figura del partido, junto a Leo Coelho. Leo Coelho quizás un poco más, porque además se le suma la asistencia. Fueron los dos que más destacaron, algún pase clave de Leo Fernández que no terminó bien. Y poco más fue ese primer tiempo de Peñarol. Un primer tiempo en donde se notaba que si Peñarol atacaba, Juventud tenía ciertos huecos, ciertos lugares accesibles, pero Maxi Silvera muy mal de cara al arco, muy mal, una pelota que hasta la saca fuera del estadio, un David Terán que lo mismo, una jugada colectiva muy buena que se produce y Terán medio cayéndose, ni siquiera roza el palo y prácticamente casi se va al lateral. Por lo cual fue un Peñarol en un primer tiempo que no gustó en lo actitudinal. Baez, flojísimo partido. eh, un partido que si estuviésemos en mercado ya sería fin de ciclo para el jugador, a mi entender. Y uno de los grandes objetivos, si sigue en estos rendimientos, es la salida de Jaime Báez, que para mí es un jugador que estando bien de lo anímico, es de lo más interesante que tiene Peñarol, pero que no contagia, está muy lejos de ese Baez que nos gustó a nosotros hace 6 meses atrás, en la recta final del campeonato, por lo cual igual uno tampoco puede decir si es el Baez actual, el Baez verdadero, y esos 6 meses fueron una anomalía, o si es la anomalía de este bajón de rendimiento de Baez. Lo que sí es claro es que el jugador ya no gusta ni al hincha y creo que ni a Diego Aguirre le termina de convencer el jugador. Mismo por compararlo con alguien que ingresa en el segundo tiempo, y hasta prefiero a Cabrera antes que él, porque Cabrera, aunque me parece un jugador que en un Peñarol bien armado probablemente no, no contaría con él, por lo menos quiere, demuestra, pelea, cada vez más se sacrifica más por el equipo, aunque al fin y al cabo las jugadas las termina mal. Baez ni eso, Baez lo noto que no va a pelear el mano a mano, no le gusta ir al trancar, cuando tiene la pelota no sabe qué hacer, por lo cual pienso que su cabeza está más por una posible venta, una posible salida, más que la cabeza en Peñarol. Maxi Silvera un bajón de rendimiento abismal, la verdad, otro partido que encadena de bajo rendimiento. No fue bueno para mí el partido de Maxi. Uno sabe que hace un sacrificio que otros jugadores capaz que no, pero para mí ya es momento de probar a Machado, Alexander Machado, más que a Benati, por una cuestión de perfiles, de gusto personal y creo que también de calidad. Eh, Probaría a Machado más en ese 9, intentaría que juegue más el futbolista que entra en la última parte del segundo tiempo. Mismo se puede destapar la faceta goleadora de Machado, o mismo Silvera dándose cuenta que pierde la titularidad se puede destapar, ¿por qué no? Entrando en el uno por uno, campaña no se podría decir mucho, porque para mí no hay una jugada que implique una participación increíble de él. La única, ponele, es un error que tiene el delantero de Juventud, el número 7, no me acuerdo cómo se llamaba, que le erra con el arco vacío por suerte. Después Maxi Olivera me parece que fue un correcto partido de Maxi Olivera.
Yo soy de los fiel creyentes que el lateral izquierdo hay que reforzarlo, pero hoy Maxi Olivera para mí jugó bien. No es que haya sido el mejor partido, pero sí jugó bien. Y hay que ver que a lo último estuvo sentido, tirado en el suelo, como que con gestos de malestar. Hay que ver si eso es una lesión o no. Ahora entramos en capaz que la sorpresa, aunque ya se sabía antes del partido, del 11. Hablamos de Nahuel Herrera. Porque se había dicho que Juanchi salía del equipo y que entraba Méndez de nuevo. Después había hablado de una línea de 5 en donde participaba Méndez, Olivera y, y Coelho. Pero la opción de Nahuel Herrera sale a lo último, muy cercano al partido, en las últimas horas antes del partido, en la previa. Sale que Nahuel Herrera va a ser el titular y hoy convierte su primer gol en primera. Me parece que es un partido bueno de Nahuel. No, no me parece tampoco un partido que tuvo mucho para destacar por cómo se dio. Sí que no mostró ninguna falencia, que en algunos partidos anteriores eh, como que se le notaba nervioso. Hoy no lo noté así, hoy lo noté mejor. Le gustó proyectarse más porque por momentos jugaba en una especie de lateral derecho junto a Milán y con Leo bajando a ese sector también. Y lo noté con más confianza que se quiso desplegar más y eso para mí es muy positivo porque estamos hablando de que el jugador poco a poco va mostrando esas características que tan valoradas estuvieron cuando y cómo, porque sigue estando en tercera división, se habla de él. Leo Coelho, para mí la gran figura del partido, asistencia inclusiva, incluida para él. Un Coelho que, fuera de que no hubo una llegada muy peligrosa de Juventud, todo acercamiento era rechazado por él, centro rechazado por él. Hay un momento en el partido en donde tiran tres centros seguidos, los de Juventud, los tres los rechaza Coelho, uno tras otro. En el gol, el centro cuando va, el que la cabecea es Coelho para darle la habilitación a Herrera. Para mí es un gran partido de brasilero que dentro de lo mal que estuvo Peñarol estas 8 fechas, lo más positivo fue su aparición sin duda alguna. Para mí, titular indiscutible ya está, no hay discusión alguna con él. Esto de que en su momento cuando hubo el lío de Méndez Coelho, prefirieron primero a Méndez. Ahora para mí Coelho ya demuestra que tiene que ser el titular de Peñarol pensando en Libertadores y pensando en lo que va de año. Pedro Milán, tengo un dilema. Me parece que hace un buen esfuerzo físico en el partido. En el fondo no lo noté inseguro. Sí lo noté muy impreciso a la hora de atacar. Lo noté que los centros de él en este partido en particular muy débiles, con mal destino en la mayoría de los casos. Cosa que el jugador habitualmente no nos tiene acostumbrado. Tiene una jugada en el primer tiempo que tras una serie de rebotes puede entrar al área y teniendo a Terán solo, que ojo, Terán la puede errar, Maxi Silvera la puede errar, todos, pero teniendo un delantero solo en la mitad del área, prefirió patearla con la pierna izquierda, que encima de él siendo derecho, o sea, con la pierna mala y la revienta. Lo noté de cara al ataque insatisfactorio su nivel, sin duda. En lo defensivo me pareció que estuvo muy correcto. Para mí, igualmente sigue siendo el titular y muy por arriba del Zorro Suárez que vendría a ser su reemplazo. La otra aparición, y para mí él se pelea el podio con Coelho, es el argentino Eric Remedi. Así como dije que el rendimiento de Milán, a pesar de no ser el mejor, no perdería la titularidad, para mí el de Remedi en este partido por el rendimiento, es decir, tenemos un 5. Tenemos un 5 en características, en cómo jugó. Puede ser que sea titular, puede ser que no. Para mí,
tendría que ser titular, por lo menos es las sensaciones que me dio después de este partido. Un jugador que ya tiene las características a lo Damián García. Ese reemplazo que no encontramos en Damián, para mí lo encontramos en Eric Remedi ahora mismo. Un Remedi que en la mitad de la cancha o más adelantado de los zagueros, pero en esa posición de 5 se comió la mitad de la cancha. Fue impasable sin duda alguna. Por momentos se proyectó en ataque y para mí lo hizo de buena manera y así llegó unos interesantes ataques de Peñarol en el primer tiempo. El cambio por Rodrigo Pérez, yo no lo entendí en su momento. Entiendo que estaba cansado, pero por perfiles pensaba que se iba a Nacho Sosa antes que Remedi. Así lo vio Aguirre, no cambió tanto el partido con el ingreso de Pérez. Lo que sí para mí, este partido demuestra que por características Remedi es un jugador que Peñarol necesita, ese termómetro en la mitad de la cancha que mismo libera a Leo Fernández de eso que criticábamos mucho, de que bajaba. A su costado, a su lado, jugó Nacho Sosa. Un Nacho Sosa que en lo actitudinal fue una pieza importante, para mí impreciso. Igual a la hora de tener la pelota, por muchos momentos veo que no la suelta cuando la tiene que soltar, le gusta tener y retener mucho la pelota. Para mí eso es algo que debe de mejorar, pero que es un jugador de garra y corazón sin duda alguna. Te va a pelear todos al piso, le gusta ir al choque. Y para mí, cuando vos tenés un jugador de un pie más sofisticado como lo es Remedi, un jugador como Sosa es un complemento que lo tenés que tener. Y ojo, Remedi tiene pie delicado, pero es otro guerrero también. Le gusta tirarse al piso, le gusta pelear la pelota, el meter cuerpo. Pero Nacho Sosa para mí tiene ese ADN peñarolense a pesar de salir de Fénix que al hincha le gusta. Tendría que mejorar a la hora de soltar la pelota, muchos momentos en donde tenía opciones de pase y prefirió hacer algo individual. Yo entiendo también por la desesperación de ir al ataque y demás, pero tendría que mejorar a la hora de tener opciones, qué opciones tomar. Pero para mí la mitad de la cancha, ellos dos se perfilan para ser los titulares, por lo menos de cara a Vélez, a pesar de que hay un partido antes, es el gran partido que Peñarol tendría que planificar. Bueno, en banda izquierda, como ya lo dije, Jaime Báez para mí, este partido es un punto final. Tendría que pasar una maravilla de rendimiento para que el hincha en general vuelva a querer a Báez, un jugador que ya no gusta ni las ganas que demuestra en la cancha, ni su rendimiento en cancha tampoco. Porque no, para mí es un jugador que tiene un muy buen nivel, pero que como es, tiene la cabeza en otro lado y eso hace que no juegue como uno espera que juegue. Ya pierde la titularidad. Para mí este partido es punto final en el 11 inicial. Y más pensando en cómo entró Mayada hoy, cómo entró el Cangrejo, a pesar de que ninguno de los dos me convencen, por lo menos en lo que viene a ser la entrega, es mucho más sacrificada. Y si tenés a uno bueno, pero que está jugando mal y que encima no le mete ganas, a otro que es más o menos, pero le mete mucho más ganas, prefiero tener ese más o menos en la cancha. Después entramos en David Terán y con Terán pasa algo raro. Porque sí, lo noto con mucha entrega, o lo noté más sacrificado que otros partidos, bajó, peleó, buscó, ganó pelotas, pero sigue en el debe en lo futbolístico a la hora de tomar decisiones, muy malos remates al arco, tuvo dos oportunidades muy claras y las dos las desaprovechó.
no, en ofensiva no genera peligro. Terán está muy lejos de ser ese Terán que en su momento metía goles hasta sin querer. Hoy la verdad es un Terán que ya empieza a preocupar y cada vez más, porque uno entendía que al principio no podía ser titular porque tenía que hacer la adaptación física, pero ya van 8 fechas y se sigue con la adaptación física, y que sí, y que no, y que está, y que no está, y su rendimiento en cancha no es positivo. Entramos en el jugador que para mí este partido puede ser el envión anímico que necesitaba Peñarol y él, Leo Fernández. Leo Fernández para mí en este partido noté dos Leos, o hasta diría que tres. En principio, en el primer tiempo, un Leo como nos tiene acostumbrados, visión de cancha, pases muy buenos, buscarla a los compañeros cuando están desmarcados. Tiró unas 3 4 bochas muy interesantes, todas mal. Para mí, cuando se acumulan esas oportunidades desperdiciadas, él entra en ese enfoque de, bueno, lo hago yo todo. Y ahí donde estuvo el peor Leo, que fue más o menos a partir de los 35 hasta el segundo tiempo, que, que, que era un Leo que si no era Leo, otro jugador era para sacarlo. Y después aparece ese penal que es penal, la mano está totalmente extendida, no hay duda alguna. Lo que sí me genera duda, y lo digo siendo hincha de Peñarol, es el accionar de Sosa, un arquero como Sosa siendo tan decantado para un lado, aparte sin tirarse ni demás, fue para mí bastante raro, pero metió ese gol y se le notó que fue un bueno. Arrancamos de nuevo, un quitarse esa mufa de arriba, esa presión de arriba de que 8 fechas sin convertir, y esperemos que sea eso que necesitaba para potenciarse y volver a ser ese Leo de cara al arco tan peligroso como nos tuvo acostumbrados el año pasado. Maxi Silvera, como lo dije, para mí empieza a discutirse su titularidad. Ya venía de muchos partidos flojos. Encima viene con sequía goleador y cuando tiene la oportunidad la desperdicia. Un jugador que uno no niega lo sacrificado que es, pero ya empieza a, a falta de gol de Peñarol, porque capaz que lo de Maxi Silvera no fuese tan cuestionado si los demás jugadores acertan al arco. Pero los demás jugadores no acertan al arco y él, que es el 9 tampoco acierta al arco. Entonces, para mí, quieran o no, empieza a ser discutida su titularidad. Machado, para mí, tendría que tener más minutos. Entiendo que por una cuestión de funcionamiento mínimo hasta Vélez, no creo que toque mucho el plantel. Eh, en el 11 capaz que prueben el próximo partido a Machado, pero sea una cuestión más de probar. No creo que pierda la titularidad para el primer partido de Libertadores, pero sí que empieza a temblar. Empieza a temblar y creo que tiene 2 partidos más y después de ahí se verá cómo juegue esos 2 partidos para ver si sigue o no siendo el nuevo titular de Peñarol. Desde el banco los que ingresaron, bueno, fue Camilo Mayada y Cabrera, que fueron cambios enseguida, apenas arranca el segundo tiempo. En ese parate no quema ventanas Aguirre por Jaime Baez y Terán. Es engañoso decir por las dos bandas, porque Terán es un jugador que no juega por bandas, sino juega por todos lados de la cancha, pero se entiende que cambia a los dos de las bandas. Un Cabrera que entró muy bien en lo que es actitud, de nuevo, con pelota, para mí le falta y mucho. Mayada, en cambio, sí. Mayada, yo fui uno de los que más lo cuestionó, que no me gustaba cómo entraba, que no. Bueno, este partido en particular de Mayada me parece que fue muy correcto, estuvo muy acertado a la hora de tomar decisiones y fue peligroso, que era lo que Peñarol necesitaba, peligro. Así que para mí los dos ingresaron bien.
mérito de Aguirre de verlo, aparte del cambio de Mayada en principio, uno decía, pero si queríamos atacar, capaz que era mejor probar a Villalba, por ejemplo, pero al fin y al cabo, cuando salen los cambios, hay que decirlo, uno no esperaba que salga, pero sí funcionó y es mérito del entrenador, así como cuando se le critica cuando los cambios no funcionan. Después, a eso de los 62, 60 minutos, lo tengo acá anotado, por eso la precisión, se va Eric Remedy, entiendo el cambio, pero para mí, por cómo estaba el partido, no sé si era el momento ideal para sacar al argentino, entra Rodrigo Pérez, no se notó igualmente un cambio ni en el esquema, ni en los jugadores de cómo funcionaron, entró bien Rodrigo Pérez, pero sin sobresalirse. Después entró Machado por Maxi Silvera justamente. Lo noté con muchas ganas, pero nunca tuvo ninguna oportunidad clara, ni tampoco tuvo mucho la pelota, entonces no se puede juzgar mucho su rendimiento. El mismo caso con Villalba, que sale por Nacho Sosa. Pero bueno, en resumen, un Peñarol que no encantó, pero es mejor corregir en la victoria que en la derrota, eso siempre. Hay que esperar que esto sirva para calmar ese ambiente tenso que se estaba viviendo y que se pueda empezar a respirar otro aire, a pensar en positivo. En la apertura, a mi entender, ya está perdido. Hay que pensar en anual, hay que pensar de cara al intermedio y el clausura en lo que es el local. Obviamente que en la Libertadores hay que estar. Un Peñarol que tiene la prohibición de cancha por ahora. Está medio con ese lío de que si sí, que si no, el TAS lo rechazó, pero todavía no hay una medida oficial. Bueno, otro tema que quiero hablar, o capaz que voy a hablar ahora, pero voy a hacer un video detallado, mucho más corto obviamente, es de Gastón Silva, una situación que para mí es de rescindir contrato, ya es una cuestión de falta de respeto al club. Va a sonar irónico, pero ahora en estos momentos es cuando uno tiene que apreciar a jugadores como Roland, por ejemplo, que dijo que no podía darle nada a Peñarol, que estaba lesionado y prefirió dar un paso al costado y él mismo dar de baja su contrato. Algo similar se podría decirlo del Mono Pereira, que vino con un contrato a rendimiento, sabiendo que no iba a contar con tantos minutos, sabiendo cómo venía de su situación, prefirió hacer un contrato a rendimiento en donde, según cómo jugaba, cuánto jugaba, era lo que le ingresaba. Gastón Silva no, el contrato de Gastón Silva es mes a mes y llegó como uno de los fichajes que se contaba para el clásico de la segunda fecha y estamos a la fecha 8 con un parate entre medio además, o sea que no fue que se jugaron las 8 fechas seguidas, que entre comillas tendrías menos tiempo, ¿no? Hubo un parate sin fútbol que podrías practicar, estuvo convocado, no debutó y ahora se lesionó nuevamente en una práctica. Y lo que se esperaba, que sea el debut de Libertadores, ya se descarta, obviamente, por una cuestión de que el jugador, en caso de llegar para esa fecha, estaría sin fútbol. O sea que se esperaría después de la primera fecha de Libertadores un jugador que se tenía en cuenta para el primer clásico oficial del año. Así que ya empieza a ser una cuestión de que este jugador sigue sin sumar. Y un poco, si él aprecia el club que supuestamente es hincha, yo creo que por amor al club tendría que dar un paso al costado, pero es una opinión meramente personal. Para mí me sabe muy mal un jugador que cobre sin cumplir su función. Igualmente después habrá otro video, lo más probable, hablando sobre varios temas y ahí metemos lo de Gastón Silva. Así que nada, este es el primer video con cámara, si falta iluminación, si hay que mejorar sonidos,
grabaciones demás, va a ir tocando, capaz que esta no va a ser la local, o sea, como me voy a mostrar siempre. Pero nada, espero que les haya gustado el video. Este fue el post partido de Peñarol 2 Juventud 0 por la fecha 8. Así que nada, viva siempre Peñarol. Un saludo, suscríbanse, síganme en Twitter también, está todo abajo y nos vemos.